Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar en contrataciones públicas como herramienta de reactivación económica, desafíos y oportunidades. Esta actividad se realiza en el marco de la Semana Global de Gobierno Abierto, que como ya sabrán, estamos en curso. Empezó el día lunes 8 de mayo y concluirá el próximo viernes 12 de mayo. Les invitamos a mantenerse al tanto de todas las actividades que se están organizando por parte de instituciones públicas y también de organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Daniela Chaco Mendoza, soy parte del equipo de la organización Accesa, que es la responsable de la realización del evento que nos convoca el día de hoy en estos momentos. Y les estaré acompañando a lo largo de esta hora en la moderación. Sin más demora, quiero presentar a nuestros panelistas de hoy, que tratarán de abordar distintas aristas del tema que nos convoca. Primero tendremos la participación de Daniel Morales. Él es politólogo, investigador y también forma parte del equipo de Accesa. Él nos dará una exposición sobre los resultados de una investigación que precisamente inspiró la necesidad de organizar esta actividad. Esta investigación fue realizada con el apoyo de un fondo, Action Research, de la organización internacional Open Contracting Partnership, que precisamente se encarga de la promoción de iniciativas, investigación y también de propuestas para la apertura de los procesos de contratación pública en diferentes partes del mundo. Entonces, Daniel nos va a venir a explicar un poco cuáles han sido los resultados de un trabajo arduo durante alrededor de un año sobre estructuras de oferta y demanda en la participación de pequeñas empresas y microempresas en el sistema de compras públicas de nuestro país. Después de la intervención de Daniel, tendremos la participación de Simón Echaverri. Simón Echaverri es director de la empresa Licitaciones Inteligentes y se desempeña como consultor independiente en esta temática. Simón nos viene a presentar una exposición sobre cuál ha sido la experiencia de las empresas privadas en nuestro país, ¿verdad? Y los retos de los procesos de licitación pública en Costa Rica. Por último, vamos a tener la intervención de Nicole Moraga. A ella le daremos el espacio para que nos haga una exposición sobre los resultados de una investigación y un diagnóstico sobre la propuesta de mejora de la gestión de compras públicas electrónicas a nivel municipal para facilitar la participación de las pymes. Nicole Moraga es investigadora y especialista en temáticas de contrataciones administrativas. Finalmente tendremos un pequeño espacio para comentarios o preguntas que haya de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y sin más demora, quiero darle la palabra a Daniel Morales para que comience con su intervención. Gracias, Daniela. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, sin más demora, permítame nada más presentar un momentito, traer aquí la presentación que tenía listo. Dame un segundito. Bueno, como bien lo mencionaba la compañera Daniela, en la investigación que nosotros planteamos y la investigación que llevamos a cabo sobre la estructura y demanda en la participación de las pequeñas empresas y microempresas en el sistema de compras públicas se enmarca no solo en un fondo que concursamos sobre investigaciones o desarrollo de tipo de investigaciones en Open Contracting o con la organización Open Contracting, sino que responde a una necesidad de una lectura que venimos realizando de Accesa sobre una serie de crisis, una serie de problemas que hemos enfrentado como país durante los últimos años, en donde crisis económicas, fiscales y desempleo han tenido diferentes propuestas, han definido diferentes enfoques para poder contrarrestar y reducir números o indicadores a nivel macro y microeconómico con el fin de mejorar y desarrollar la economía, a la vez generando más empleo, generando diferentes programas de subsidio y estímulos fiscales, los cuales
Parecen tener cierto efecto, pero notamos la ausencia del trato de una poderosa herramienta a tratar específicamente en momentos de crisis. Esa herramienta que nosotros identificamos eran las contrataciones públicas. Dado que el músculo financiero del aparato estatal y sus diversas necesidades de contratación en años recientes, o parte de lo que partimos para realizar este estudio, es que esto representa aproximadamente del 12 al 15% del PIB costarricense, es decir, es un rubro significativo dentro del Producto Interno Bruto y la cantidad de dinero que se dedica a este tipo de contrataciones, lo cual genera una gran oportunidad y una gran opción para el Estado para buscar incrementar eficiencias y mejorar el servicio, desarrollando la economía nacional, incluso haciendo partícipe o incluyendo diferentes actores, como pueden ser las microempresas y las pequeñas empresas durante todo este proceso de concesiones o licitaciones públicas. Más específico, en contrataciones públicas se puede ser particularmente útil como un mecanismo para apoyo para pymes. Y con esto nos referimos a el fundamento o la razón de ser por la investigación se enfoca hacia este público, que son pequeñas, medianas y microempresas, dado que son el 97% de los parques empresariales de ese país, presentan o son una gran importancia, un gran actor y sumamente importante para la socioeconomía central o para la socioeconomía del país como tal. Y usualmente son las empresas que se ven más afectados en momentos de crisis. Es decir, tanto la pandemia con diferentes crisis fiscales y diferentes reducciones en cuanto al consumo interno que ha tenido el país, probablemente ha afectado en mayor medida o con mayor impacto a pequeñas y medianas y pequeñas y microempresas dentro del país como tal. Pese a nosotros entender y dentro del marco metodológico y la parte del análisis que hicimos previo a la investigación de entender las contrataciones públicas como esa herramienta que podría facilitar el desarrollo o podría generar mayor cantidad de empleo, mejores oportunidades para los y los costarricenses, esto históricamente ha sido un tema que no se ha utilizado de forma estratégica dentro del país. Es decir, no existe un órgano, no existe una política pública clara sobre estrategias en cómo se deben llevar a cabo las contrataciones públicas, dado que se trata de una actividad puramente administrativa sin más allá que mirar obtener los bienes o un servicio o una obra específica al menor costo posible, sin tener un proceso de análisis, un proceso de dictamen que permita encontrar y no solo generar los servicios, las obras o los bienes que se requieran, sino ser estratégico a la hora de posicionarse y generar mayor diversidad dentro de la economía y mayor distribución de riquezas. Esto cambia un poco, ya aterrizando un poco más en el contexto actual, en el decreto número 42709 y la aprobación en 2021 de la nueva la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la cual señala que explícitamente las contrataciones públicas deben ser consolidadas en el desarrollo equitativo nacional, local y la promoción económica de los vulnerables, es decir, dentro de la naturaleza de la ley y los cambios que se incluyen, hay un proceso de inclusión interna que debería tomar. Incluso podríamos partir de que existen ciertas partidas para poder insertar o poder ayudar a ciertos sectores o ciertos grupos poblacionales dentro de la economía nacional a poder ingresar a la misma de una forma formal por medio de contrataciones que se vuelven un recurso muy rico, muy amplio y bastante llamativo para sectores o lugares en donde no ha habido tantas oportunidades. Para poder llevar a cabo ese estudio, lo que hicimos fue, primero, hacer un análisis completo del mercado de contrataciones públicas, entender cuál es el rol que tienen las micro y pequeñas empresas en este mercado, es decir, cómo funcionan, qué obtienen, cuánta porcentaje de las ganancias están obteniendo, ahí si hay alguna anomalía o algo en particular que tuviéramos que tomar en cuenta y de ahí generar recomendaciones a partir de las conclusiones que hemos tenido dirigidas a diferentes instituciones que consideramos a partir de los datos en análisis fundamentales para poder entender y poder facilitar ciertos insumos valiosos hacia las unidades de toma de decisión y poder ejecutar ciertos cambios que podrían tener resultado a mediano plazo. Para entender un poco, estos son los números generales que nosotros obtuvimos del SICOP en el periodo de estudio, que corresponde del de 2016 al 2020. En total participan 228 instituciones, realizaron 89.950 procedimientos, para los cuales ofertaron 326.632 diferentes ofertas. Se realizaron un total de 123.881 contratos aproximadamente, y esto es en promedio más o menos para ya empezar a entender cómo esto funciona por instituciones. 394 procedimientos por instituciones, 1.432 procedimientos, 533 contratos y un promedio de 3,63 promedios
por oferta. Es decir, por cada procedimiento que se hacía, había aproximadamente 3,6 ofertas en promedio, lo que se traslada en 1,38 contratos, algo que no empezamos a notar y es aquí donde parte de la investigación o los señalamientos que nosotros realizamos tiene que ver con respecto a cómo se contextualiza, cómo se categoriza y cómo se lleva a cabo o cómo se maneja la data dentro del SICOP, en donde todo esto lo que nos habla es de un mercado bastante variado, con múltiples categorías, con múltiples oportunidades, que permite pensar en opciones para poder tener acercamientos o movimientos estratégicos en diferentes partes o en diferentes ofertas que pudieran facilitar o que pudieran em, permitir mayor participación de las microempresas, de las pequeñas empresas y obtener mayor cantidad de réditos. Algo que queremos entender y para poder ir dando un poco hincapié hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde se dirigía la información, la investigación era entender cada cuánto participaban y quiénes participaban directamente en estas ofertas. Como pueden ver en el gráfico en pantalla, lo que estamos viendo es la distribución de los procedimientos según el número de ofertas. Es decir, cuántas ofertas recibían una o cuántos procedimientos recibían una o más ofertas. Como notamos aquí, casi el 40% de las ofertas que emiten dentro del SICOP, independientemente cuál sea la institución, solo recibe un oferente. Es decir, para el 40% de las diferentes ofertas que hay ahí, solo un candidato se presenta a una oferta como tal. Y si vemos en cuanto a la diversidad que se da y cuántas son las ofertas, entre mayor cantidad de ofertas es menor el porcentaje que recibimos. Pero hay una diferencia significativa y en una visión completa del mercado como tal, podríamos decir que la gran mayoría de ellos solo reciben una oferta como tal, lo cual ya nos despierta la sospecha, no solo, no precisamente cómo está compuesto el mercado o cómo está compuesto el SICOP como tal, sino cómo funciona. Es decir, el hecho que hayan múltiples actores, haya múltiples MIPYMES, haya múltiples microempresas pequeñas, medianas, grandes, no significa que todos participen, ni que participen en todas las categorías. Por lo contrario, si vemos a mayor detalle cómo se está llevando a cabo esto y cómo ha sido la participación en este periodo de tiempo, al dividirlo y al segmentar quiénes participan a su tamaño, donde aquí quisiéramos hacer una nota aclaratoria, que esta definición de grande, mediana, pequeña y micro la sacamos directamente del SICOP, en donde nos dimos la sorpresa que hay un gran número de proveedores que no tienen una clasificación. Es decir, dentro de lo que está establecido dentro del SICOP, no podemos visualizar cuál es el tipo de calificación, lo cual ya nos prende la luz o nos da un primer enseñamiento hacia el órgano encargado de administrar y gestionar esa base de datos, del entender y solicitar tal vez más rigurosidad en cuanto a cómo se registran las entradas, tanto de los proveedores como de los oferentes o las diferentes ofertas que generan las organizaciones. Esto con valor y con análisis meramente científico. Pero retomando un poco el tema, aproximadamente, como lo pueden ver, en proporción, el número más grande de empresas que tenemos son categorizadas como pequeñas. Es decir, empresas que usualmente tienen un contexto donde no tienen muchos colaboradores, pero pueden llegar a tener un impacto o una asociación más cercana en diferentes grupos familiares o en diferentes entornos que agrupan personas que pueden ser excluidas directamente dentro de el sistema laboral como tal, pero que al mismo tiempo generan gran diversidad dentro de las comunidades en las que participan, ya que son órganos que contratan, hay que recordar que las pequeñas, medianas y microempresas son los mayores en contratadores a nivel de país y la mayor cantidad de patronos en total de empleados y usualmente son lo que dan a luz o demuestran una visión del proceso de emprendurismo o el desarrollo de industria que tiene el país como tal. Casi todo y la mayoría de nuestros actores y la mayoría de nuestras empresas se encuentran entre pequeña y micro. Esto mismo lo vemos reflejado en el SICOP, donde podemos ver que pese a que ya tenemos un registro completo, es decir, estas todas organizaciones que aparecen acá, todas han seguido el proceso adecuado de registro y están dentro del SICOP y pueden llegar a participar en esto, a excepción de las medianas, menos de la mitad de ellas participan en algún proceso o han participado en alguna de las licitaciones que se han dado durante el periodo de estudio como tal, lo cual nos llama la atención y nos dejan claro que aquí hay una cuestión que hay que prestarle mucha atención, que el hecho y el entender también por qué, que no precisamente es el objeto de la investigación como tal, sino más bien describir
el mercado como tal, porque si están inscritas dentro del SICOP, pueden participar o pueden concursar por algún tipo de licitación. Una, una parte significativa de los diferentes actores no está participando o llegan a no estar inscritas o no intentar licitar por ningún proceso. Como ya eso poco a poco lo vamos a ir investigando y estar entendiendo un poco más. Sí, lamentablemente por el periodo de tiempo que tenemos hoy, tal vez va a ser difícil profundizar en esa área, pero principalmente nuestra hipótesis se basaba en que no había una participación o un camino o un field o un campo equitativo para ambas partes o para los diferentes sectores donde se venían beneficiados más tal vez las grandes y las medianas sobre las pequeñas y micro para entender cómo funcionan. Es por lo cual decidimos empezar a entender un poco más, no solo quiénes están registrados, que es esta tabla que está aquí presente, cómo está el registro, cuántas veces participan, sino según su participación, quiénes son las que están participando y cómo les va. Para llegar a eso, lo primero que hicimos fue analizar del total de las empresas que participan, cuántas de ellas obtienen o logran tener algún tipo de contrato o pueden estar dentro de un proceso de licitación, ya sea compitiendo con otras o directamente concursando por sí solas directamente dentro de alguna licitación pública. Las pequeñas empresas representaron un promedio en 32.29, que es una proporción muy similar a la cantidad de promedios que tienen. Es decir, podríamos decir que esto que refiere al total de participaciones que hay, es decir, no que solo que están registrados, sino que están registrados y participan, hay mucha consistencia en que las pequeñas empresas buscan participar en estas iniciativas. Es decir, esta oferta o la herramienta de las contrataciones públicas como tal puede ser una opción muy interesante para las pequeñas empresas y pueden ser estas pequeñas empresas que no son tan selectivas o que tienen una claridad o una estructura o un objeto o un servicio que ofertan mucho más claro que les permite o les convoca a participar más seguido de lo que podrían hacer las diferentes empresas, como es el caso de las microempresas, en donde pese que el 28% de las empresas registradas dentro del SICOP son micro, solo el 11.5% presentan ofertas, lo cual denota que hay una subparticipación, una falta de participación por ellas bastante alta. No, así en acierto con la información, con los datos por sí solos del SICOP, es difícil poder tener una conclusión exacta de por qué se da este fenómeno como tal. Tenemos varias supuestas propuestas o hipótesis que queremos corroborar a futuro para poder entender por qué se da este tipo de mecanismo, cuáles son esas barreras que se están entendiendo, están enfrentando las microempresas para poder participar al igual que los diferentes tipos de gestión, y poder entender así cómo podemos incentivar más. Pero a primera vista, los datos nos dejan en claro que algo está ocurriendo, que ya sean por alguna cuestión institucional, en cuanto a requerimientos para poder estar dentro del SICOP, bueno, no, en cuanto a requerimientos para poder aplicar a cualquier tipo de, em, de propuesta o oferta, eh, limita a las microempresas. Hay una hipótesis que puede ser relacionada con respecto a la falta de información, con falta de interés, con la dificultad en cómo se accesa la información directamente dentro de la plataforma como tal, que es parte de las sugerencias que vamos a mencionar al final de la presentación, pero en general se denota que en específico el tema de las microempresas tienen una dificultad o tienen una baja participación. Ahora, un aspecto importante para comprender esto es cómo se distribuye no exclusivamente la cantidad de concesiones o la cantidad de contrataciones públicas que se realizan, sino también el dinero. Es decir, de esos diferentes concursos que se realizan, de estas diferentes contrataciones públicas, ¿quién obtiene la mayor cantidad de recursos? De los datos obtenidos, perdón, el 47.41% del total de los montos que el Estado ha gastado van dirigidos a esas empresas grandes. Un 24.22 para las medianas, un 14.78 para las pequeñas y apenas un 3.3 para las micros. En relación a contratos y montos recibidos se torna más negativa para las pequeñas empresas. Es decir, se dejan el 28% de los contratos, pero solo el 15% de los dineros. Si lo vemos en cuanto a microempresas, se dejan aproximadamente el 10% de los contratos, pero el 3% de los dineros. Esto puede responder a diferentes razones. No específicamente demuestran o los datos no son lo suficientemente claros para mostrar algún comportamiento
o algún patrón que pueda aducir algún tipo de corrupción o algún tipo de favoritismo, sino que para poder acceder a contrataciones o licitaciones mucho más grandes, las grandes evidentemente tienen las ventajas y tienen mayor facilidad o mayor oportunidad para obtener ese tipo de contrataciones, dado que se permiten, tener ya sea un equipo o algo diseñado completamente con respecto a esto, o alguien que esté pendiente de esto, o cumplir con ciertos requerimientos que exigen el mismo cartel de contratación, que hace que las personas o este tipo de empresas puedan obtener con mayor frecuencia este tipo de contratos o concesiones cuya remuneración económica es mucho más alta. Ya con respecto al tiempo, y perdón que me acelere un poco, pero tenemos cierta limitación con respecto al tiempo. Y vi que hay varias preguntas, pero ya al final las iremos abordando. Algo importante que hemos logrado identificar con esta investigación, y parte de lo que se mantiene con respecto al SICOP, es y todo el movimiento con respecto a contrataciones públicas. En Costa Rica tenemos varios problemas. Si nosotros echamos para atrás y podemos revisar un poco lo que han sido las concesiones y cómo se van otorgando las mismas, hay un abuso con respecto al uso de contrataciones directas. Muchos de los procedimientos, por la poca participación que puede existir y la poca competitividad, donde en 40% aproximadamente de todas las licitaciones se resuelve por una sola institución o una sola empresa, que es la que participa en dicha concesión, hace que no haya competitividad, y el principio de la oferta de obtener el precio más bajo evidentemente se va a cumplir ante la falta de oportunidades, siempre y cuando se cumpla con los diferentes criterios de cartel. Dentro de esto, una de las hipótesis o uno de los pendientes o futuras investigaciones que nos hemos planteado es el entender cómo se conforman los carteles. Si eso es un factor determinante para poder ver lo que influye directamente en la poca participación en áreas específicas que podrían generar una mayor reactivación económica. No obstante, no hay principio, ningún indicador o ninguna barrera como tal que podría estar limitando la participación de diferentes actores. ¿A qué nos referimos con esto? Las mismas condiciones que obtiene una empresa grande lo pueden tener una microempresa. Aquí tiene que ver una cuestión de cómo se licita, cómo se trabaja, cómo se puede ir ampliando o trabajando los diferentes carteles para poder incluir a esas empresas o poder hacer una segmentación de carteles o diferentes en contrataciones públicas grandes, seccionarla en diferentes partes para poder maximizar los recursos y poder llegarle a más pequeñas empresas, a más microempresas, pero se requiere llamarlas, se requiere crearles condiciones específicas, o se requiere tener un movimiento o un planeamiento estratégico en donde se consideren las pequeñas y microempresas, sus limitaciones y por así decirlo, su realidad para tomar parte de ellas, lo cual no debería ir de mano con delimitar o limitar el cartel de licitación como tal, pero sí podría serse más estratégico, en tener un mapeo mucho más claro con lo que ocurre y em, realizar una política pública a nivel país que pueda cubrir la mayor cantidad de instituciones posibles, que permita en tener ese alcance y llegar a más organizaciones, llegar a más empresas y hacer una distribución más estratégica de cómo se dan estos recursos, que representan un fondo y una cantidad de dinero nada despreciable por hacerlo. Para poder llegar a eso, lo que nosotros hemos planteado es una serie de recomendaciones. Primero, enfocado a tres tipos de actores específicos: dos ministerios y municipalidades que vemos como actores relevantes debido, uno, a su cercanía con la población. En el caso de las municipalidades, el hecho que conocen y están directamente con los territorios, lo cual les permitiría poder tener mayor impacto. Sabemos y entendemos que no es la única, y que no es la única opción que se encarga de eso, y que no es la única opción que tiene una distribución geográfica, pero por excelencia, las municipalidades tienen mucho que hacer directamente dentro de sus gobiernos locales, y el trabajar con contrataciones estratégicas podría ayudarles bastante en generar mayor riqueza y generar menores desigualdades dentro de su propio gobierno local. Y dos, son los ministerios de Hacienda y el Ministerio de Industria, Comercio
en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Para el Ministerio de Hacienda, una de las recomendaciones que realizamos principalmente es en analizar en detalle las barreras de participación que pueden estar limitando una mayor presentación de ofertas por parte de los proveedores de SICOP, con un particular énfasis en la realización de confección de carteles y el abuso de contratación directa, que es lo que nos dicen los números. En casos donde hay ausencia de em, diferentes, en casos donde no está claro o no se ha podido dar una concesión como aquello, la herramienta o digamos el poder utilizar una contratación directa que está diseñada para cubrir ciertas situaciones específicas, pero que sea un sobreuso del mismo, se vuelve como un escape, una solución que puede generar o puede hacer cumplir las necesidades, no obstante, no precisamente mejora o ayuda a la diversidad del comercio como tal. El realizar un análisis de los pormenorizados de dinámicas de compras públicas de las principales entidades compradoras, así como identificar acciones de mejora en el énfasis de la inclusión y la competencia. Es decir, y aquí es donde puede haber un problema en cuanto a diferentes legislaciones o leyes orgánicas que tienen cada una de las instituciones, pero en buena teoría lo que buscamos con esto es que el Ministerio de Hacienda, y por la potestad que le da la nueva ley de contrataciones públicas, siendo el órgano rector con respecto a contrataciones públicas, puede realizar análisis y sugerencias en cómo llevar a cabo esto. Van a ser quienes van a tener la organización como tal, van a ser aquellos quienes van a tener directamente en su dentro de sus potestades el tema de contratación pública, pueden generar sugerencias, pueden generar análisis específicos, específicamente en ciertas contrataciones masivas o en ciertas contrataciones donde se da mucha frecuencia. Por ejemplo, en uno de los temas que vimos que nos llamó mucho la atención es la contratación de muchas microempresas que en realidad son contribuidores individuales que trabajan, que realizan concesiones con diferentes bancos para servicios legales, ya sea para remate de terrenos, para cobros judiciales o por algún tema específico en diferentes regiones. Hablamos de la Huetar Norte, la región Pacífico Central, Pacífico Sur, Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Ese procedimiento, esa lista de análisis que podrían llegar a hacer el Ministerio de Hacienda debería tener, al tener ahora la rectoría sobre el tema del SICOP, la potestad de poder generar incentivos y recomendaciones para poder llegar a hacerlo. En cuanto al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se busca, o una de las principales recomendaciones, es ampliar el acceso a la información sobre el sistema de contrataciones públicas para microempresas a partir de realizar campañas defendiendo con claridad guías de inscripción y requerimientos para concursar. Según una investigación previa que se había hecho con respecto al SICOP, a cómo se lleva a cabo y el tipo de concesiones y la baja participación que hay con respecto al SICOP, responde mucho a la falta de comunicación, falta de conocimiento de esta herramienta. No precisamente que el SICOP exista como tal, que también es un fallo y también hay una necesidad de difundirlo aún más, sino también en dar visualización de que esto es una herramienta para el desarrollo de nuevas empresas. Podría ser el Estado un socio comercial sumamente importante y sumamente destacable para una empresa que esté surgiendo, donde no es nada despreciable la cantidad de dinero que existe para poder concursar, pero no hay un conocimiento ni de requerimientos, ni de qué necesito para estar dentro de SICOP, cómo funciona SICOP y cómo realizar la acción. Vamos a dejar un capítulo puro final, que es la diapositiva que sigue, donde vamos a hablar un poquito más sobre SICOP y las grandes áreas de mejora que tiene, pero requerimos o se requiere nosotros de este principio, mayor difusión y mayor comunicación en cuanto a este tipo de empresas, de contrataciones, a esta herramienta como tal, para que puedan acceder más personas y que sea una herramienta que al final del día incluso va a mejorar las ofertas, al haber mayor cantidad de competitividad dentro de los diferentes oferentes. En cuanto al MAKE, también velar por que toda política de reactivación económica o apoyo empresarial contemple el factor de contrataciones públicas. Actualmente es algo que no se considera como tal y es una gran herramienta donde existen varios fondos y existe un capital significativo que podría ser utilizado. Ya en lo que va respecto a gobiernos locales y específicamente municipalidades, la primera recomendación: todas las municipalidades deben registrarse en el SICOP y realizar el totalidad de sus procedimientos de contrataciones por esta vía, con énfasis en las municipalidades de provincias periféricas, ya que en muchas de estas todavía no se utiliza este sistema digital. Sabemos que con la nueva ley esto va contemplado,
Sin embargo, el proceso de migración ha sido lento, ha sido un poco, tal vez a nuestro criterio, ha sido un poco em, retrasado y con ciertas limitaciones que deberían tenerse en consideración para no solo exigir que se dé, sino también proveer con las facilidades necesarias para que esos gobiernos locales tengan la facilidad de utilizar esta herramienta. Y finalmente, en cuanto a gobiernos locales, básicamente con lo que referimos son municipalidades, incorporar el uso estratégico de compras institucionales para fortalecer el desarrollo económico, social de sus cantones, priorizando la compra de proveedores locales e incentivando la participación de pequeñas empresas y microempresas en los procedimientos de compra públicas, ya sean directa o indirectamente por medio de subcontrataciones. Es decir, el proceso de encadenamiento económico y el proceso de desarrollo económico en los diferentes cantones va a requerir por necesidades de falta de oferentes para ciertos servicios. No todo, en todos los cantones hay oferentes para diferentes industrias, por ejemplo, puede ser el tema de construcción o elaboración de carreteras. No en todos los cantones hay una empresa que se dedique a construir carreteras, pero se pueden realizar contrataciones, se puede buscar generar puentes, y aquí es donde los gobiernos locales pueden ser un actor importante para fomentar y para exigir, incluso en algunos carteles de licitación, o impulsarlo como un punto, la contratación local y la búsqueda de tener y generar cierto desarrollo o incluir cierta cantidad de dinero dentro del mercado de los gobiernos locales como tal para generar mayor riqueza, para generar mayores ingresos y combatir problemas como puede ser el desempleo, como puede ser em, la pobreza como tal, e ir poco a poco saneando ciertas partes. No es una solución definitiva, pero es una solución temporal que podría ayudar al desarrollo y a la estabilidad económica en tiempos de crisis. Y finalmente, con respecto al SICOP, esta es una organización que trabaja con datos abiertos. Esta es una organización que le gusta y ha promovido el desarrollo y la apertura, no solo de información, sino de datos. Dentro del SICOP encontramos serias falencias o serias, ciertos puntos que queríamos compartir con ustedes como ciertas recomendaciones que consideramos que irían bien al SICOP en cuanto a su interactividad y en cuanto a su manejo de datos. En primer lugar, mejorar la experiencia de usuario del SICOP, tanto para registro como para el uso de la plataforma para que se vuelvan más aplicables y que sea más user-friendly. Actualmente es confusa, es bastante amplia, no tiene una claridad en cuanto a menú, o sea, es fácil perderse dentro del mismo. Homologar los criterios de la inscripción de SICOP para que estos sean consistentes con los requisitos solicitados por ley. Un ejemplo con respecto a eso, dentro del SICOP no se exige que la persona o la empresa como tal esté registrado ante la Caja Costarricense de Seguro Social como patrono. No obstante, para concursar en cualquier licitación pública, usted debe estar registrado ante la Caja Costarricense de Seguro Social como patrono. Y en muchísimos casos, eso puede ser una limitante y una razón por lo cual vemos que hay una gran cantidad de empresas registradas, pero tenemos una participación relativamente baja. Y eso es porque los principios o todo lo que usted tiene que estar registrado para poder concursar por ley no precisamente están dentro del proceso de inscripción del SCOP. Sería bueno tener un proceso completamente homólogo en donde ya al entrar al SICOP tenés todos los requerimientos para participar en cualquier licitación pública de cualquier institución. Estandarizar la categoría de los tamaños de los proveedores del SICOP. Como les mostramos ahora, la categoría desconocido puede ser un poco amplio, pero también son cosas en cómo se llevan los registros y cómo se llenan los campos a la hora de ingresar la información y registrarse dentro del mismo. Mejorar la publicación de datos abiertos. El portal de datos abiertos como tal no te permite, por ejemplo, sustraer todo un año de información o tan siquiera un mes de información. Tenés que ir haciendo una consulta paulatinamente, ir obteniendo los datos uno por uno de acuerdo con el cartel o con el número de proceso para poder sustrayendo toda la información. Centralizar el espacio de las consultas en un solo buscador con una variedad de opciones y filtros para así facilitar las comparaciones y los cruces de datos, que eso sería un beneficio tanto para la parte académica de poder estar dando un seguimiento a esto y poder tener mayor control con respecto al mismo y poder dar insumos de sugerencia que mejore el funcionamiento del mismo y que permita mayor inclusión, que permita tener mayor empresas, lo cual permita mayor diversidad y mejores ofertas. Implementar un sistema más robusto de verificación de la calidad de los datos con parámetros estándares definidos. Esto fue una área en donde encontramos ciertas debilidades. No tenemos una respuesta definitiva cierta de cómo se lleva a cabo con respecto al SICOP, pero sí al ver unas inconsistencias, como pueden ser los espacios con el tamaño de la empresa desconocido, generan ciertas dudas y generan cierta
incertidumbre en cuando, bueno, tal vez incertidumbre no, sino cuestionamientos con respecto a si la data es lo correcto o si hay mucha información que deberíamos tener ahí mejor categorizada, mejor con una estandarización completa y además cumpliendo con los acuerdos internacionales que tiene el país con respecto al manejo de datos abiertos. Y finalmente, las tarifas cobradas por RACSA para el uso de SICOP parecen un poco altas para muchas municipalidades de presupuesto limitado y órganos locales como la Junta de Educación, lo cual puede ser una limitante a la hora de estar inscrito dentro del SICOP, cosa que viene a depurarse con respecto a la ley, pero sentimos que tiene que haber un mejor manejo y no debería incluso debería existir tal vez hasta un canon o un cobro por el uso de la herramienta como tal. Y ya para concluir, creo que en tiempo todavía, muchísimas gracias por la atención prestada. Esto es un resumen muy resumen de toda la investigación como tal. Cubrimos diferentes áreas como tal y queremos seguir dando difusión un poco más con respecto a la investigación, pero con esto le damos partida y señalar dos puntos finales. En primer lugar, toda esta información se realizó con base de datos abiertos. La información está disponible, tanto los datos como los diferentes gráficos que tenemos dentro de nuestro reporte. Para cualquier persona que esté interesada, se los podemos hacer llegar y todo esto se realiza y es dedicado a la memoria de don Manfred Vargas, un ex colaborador de nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy detallada la presentación. Vamos a dar la palabra a don Simón Echavarría para que nos haga su intervención. Adelante, Simón. Buenísimo. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, ¿Se escucha bien ahí? Lo escuchamos. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, un placer. Mucho gusto. Y saludos a varias caras conocidas ya en la audiencia. La verdad es que en el tema de datos abiertos, después de tantos años, siempre hay unos que nos mantenemos por ahí y caras nuevas que están sumando. Entonces es bonito. Felicidades por lo de la investigación. Yo sé que no es fácil, por experiencia personal, meterse en el agujero negro que pueden ser los datos dentro de SICOP y uno en la verificación de los mismos. Entonces sé que es difícil, pero muy buen trabajo en adelantarlo para poder ir comenzando a saltar en conclusiones. Entonces es bonito ver que todavía hay esfuerzos en el ecosistema. Tal vez darles un poco de la perspectiva desde el sector privado, que es como el área que más represento por oficio. Básicamente nosotros entonces la propuesta es contarles un poco de la empresa para que entiendan de dónde viene la experiencia que les voy a compartir y darles un poco de perspectiva, contrastar un poco la perspectiva de Costa Rica con iniciativas internacionales, puntos para darles como puntos de triangulación con lo que mencionaba ahora en la investigación Daniel. Y por último, entrar, si nos da el tiempo, un poco en detalle en nuestra experiencia con muchos años en la industria de algunos de los retos que viven las empresas. Entonces les voy a contar de la empresa de licitación inteligentes para que sepan de dónde viene esta perspectiva. Un par de perspectivas, la del caso de Chile y el caso de Corea del Sur, que parecen muy valiosos para lo que Daniel está mencionando. Y un poco los retos que en nuestra experiencia viven las pymes específicamente para venderle al Estado. Entonces, bueno, primero tal vez un poco de licitaciones inteligentes. Nuestra propuesta es hacer crecer empresas ganando contratos del Estado. Entonces, a esto nos dedicamos, a que más empresas le vendan al Estado. Y esto surge porque nosotros mismos le vendíamos al Estado hace muchos años y nos dimos cuenta que puede ser un gran mercado para las empresas, como lo mencionaba Daniel, pero que era innecesariamente difícil, engorroso, complicado. Y de hecho, la primera solución con la que salimos al mercado fue el crear inteligencia de negocios para las empresas. La hipótesis inicial que nosotros teníamos, que fue errónea, es que si las empresas supieran cuánto compra el Estado de sus productos, quiénes son las instituciones que más compran, quiénes son sus competidores y a qué precio venden, iba a ser más fácil. Y nos pasó más o menos lo siguiente. Piensen que tienen una empresa de uniformes. Entonces yo les comenzaba a enviar oportunidades de licitaciones. Me decían, Simón, esto está muy interesante. ¿Será que le vendo al Estado? Y yo, vamos a ver, uniformes. No sé, 2.500 millones de colones al año. ¿Será que le vende al Estado? Y decían, wow, qué increíble. Comenzamos el converso y después decían, ¿y cómo montó una licitación? Bueno, ¿y cómo es esto de garantías de participación? Entonces nos dimos cuenta que además de la información puede ser importante, hay muchas barreras en cómo llevar un proceso adecuado de licitación. Entonces ahí nos dimos cuenta de un dato y va a marcar la cancha. Nuestra información, o muchas de mis experiencias de los últimos 7, 8 años han sido previas a la ley. La implementación de la ley, por más que entró a regir en diciembre, se está implementando todavía. Entonces mucho de lo que les voy a contar, pues todavía está basado en lo que vivíamos bajo la ley anterior, porque todavía la ley nueva se está comenzando a vivir el nuevo ecosistema.
Entonces, esa salvedad. Y como empresa nos dimos cuenta, y les voy a compartir unos datos del 2022 actualizados de un único año. Recuerden que el estudio de Accesa fue hecho durante un periodo mayor. Eso va a ser un poco 2023. Entonces, para marcar la cancha y darles una perspectiva, esos son los datos que nosotros hemos visto con datos de SICOP también. En SICOP hay más de 40.000 empresas inscritas para vender al Estado, pero de las cuales normalmente desde 2017 acá, el 80% de las empresas inscritas no ganan ni una licitación al año. Entonces voy de nuevo, que es un dato súper importante. Entonces, de las empresas inscritas, porque ahí recuerden que en el desglose que nos había acceso, había participación, y aquí les quiero dar en datos totales, del más de 40.000 empresas inscritas que hay ahora en SICOP, cuando comencé este estudio eran como 17.000 por allá, o 18.000 en 2017, y el año pasado, en particular, en el año 2022, 6.000 y restas se adjudicaron un contrato. O sea, se les hizo un contrato. Entonces, esto quiere decir que el 85% de las empresas inscritas en SICOP durante el 2022 no recibieron un solo contrato. Eso es un poco para... Normalmente era 80, en pandemia 83, pero no lo he visto yo en mi experiencia subir hasta 85. Entonces me pareció oportuno, digamos, actualizarlo y compartirlo. Yo siempre lo explicaba 80-20, 80-20, y hice la actualización justo para esta charla, y nos fuimos a ver, y resulta que el 85% de las empresas inscritas, que son más de 40.000, no recibieron un contrato. Esa es no es adjudicación, es contrato, ¿verdad? Que es una etapa ya como más final, porque cuando nos vamos a adjudicación, mientras saltan de adjudicación a adjudicación en firme, nos cambian las métricas todo el tiempo. Entonces nos fuimos a contrato, y con contrato esos son los números que tenemos. Entonces vean qué interesante, del pastel estatal, y esa fue la cifra que cuando nosotros nos enteramos, decidimos dejar de buscar ser una gran empresa licitadora y decidir ser una consultora en licitaciones, que no es común. Para ser completamente honestos, es de las industrias menos sexys que yo conozco. Digamos, cuando uno dice trabajo en licitaciones, normalmente la línea de preguntas termina ahí. O sea, como que nadie... Ahora yo digo, no, ayudamos a hacer crecer empresas. Ah, en serio, qué interesante. ¿Cómo? A través de licitaciones. Digamos, a mí me tocó a ver si extiendo un poquito más la conversación. Pero esa es un poco la realidad. Y ahora, otro dato importante en nuestra experiencia, de las que ganan, en promedio, lo que hemos visto es que se gana 1 de cada 10 en las que se participa. Entonces, vean qué interesante. El 15% de las empresas del mercado se reparten 100%, pero de esas que ganan, el esfuerzo que toma ganar una licitación es de 10-1 en promedio. Entonces, nosotros con licitaciones inteligentes comenzamos de nuevo como un software as a service. Lo comenzamos aquí en Costa Rica, fue bastante difícil, porque los datos de SICOP han mejorado, pero bueno, digamos, el punto de partida fue complejo. Y nos fuimos a Chile. Tuvimos el apoyo del gobierno chileno, un fondo, una de las mejores incubadoras de negocio del mundo está en Chile, que se llama Startup Chile. Entonces tuve la oportunidad de contrastar el modelo chileno al costarricense y darnos cuenta que en realidad no estamos nada mal. Y uno dice, ah, sí, pero hay cosas, sí, bueno, podemos ver Argentina, podemos ver otros países que están descentralizados, por ejemplo, ni siquiera han comenzado a comprarse todo por SICOP, como lo fue hasta el 2017, que llegó Elio Fallas, el ministro de Hacienda, de Luis Guillermo Solís, y ya centralizó todo de Merlín a SICOP. Entonces entró, yo todavía me acuerdo así, porque en principios del 2017 entró el Ministerio de Agronomía y entraba el gobierno central comprando así. Yo recuerdo la primera licitación de uno de los ministerios por 1.000 millones de colones y yo, wow, comenzamos el año, ahora sí. Entonces fue todo un brinco cuando se comenzó en el 2017 a centralizar las compras públicas con el gobierno central, pero también pudimos ver y contrastar con Chile. Y aquí quería compartirles ciertos datos que me parecen muy relevantes para lo que Daniel estaba presentando ahora. Este es el caso chileno. Entonces en Chile, que tiene mucha información, son súper ordenados para mí. Chile, Uruguay y Costa Rica tienen de las mejores plataformas de compras públicas que he visto. SECOP 2, ahora Colombia, digamos en Latinoamérica, la verdad es que se la está jugando muy bien. Todo esto también se los puedo mencionar porque tuvimos la perspectiva de trabajar en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente el BitLab, que es el brazo de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos están en 26 países y nos dio una perspectiva súper amplia. Entonces aquí quiero mostrarles el caso de Chile para que lo contrastemos un poco con lo que decía Daniel. Entonces los chilenos lo que analizaron esto, si no me equivoco, 2017-2018. Pero aquí les traigo el dato. 90% de las empresas son pymes, ¿verdad? Esto es muy común en la mayor parte de Latinoamérica, etc. Pero lo interesante es que ellos vieron que siendo la cantidad del 90% de las empresas pymes, el 15% del volumen, solo representaban en el sector privado el 15% del volumen. Entonces, esto es del sector privado. 90% de las empresas son pymes, pero representan el 15% del volumen.
Lo que ellos vieron es que en el Estado, el 90% de las empresas son pymes, pero representaban el 60% del volumen transado. Entonces, para mí eso fue impresionante, porque quiere decir que el sector público es mucho más democrático para distribuir el volumen según la cantidad de empresas. De nuevo, 90% de las empresas son pymes, pero representan el 15% del privado, pero en el Estado, 90% de las empresas son pymes, pero representaban el 60% del volumen. Si lo ven en los datos que nos arrojaron aquí de la investigación de Accesa, casi el 50% pequeñas y medianas era el volumen, casi el 50%. Entonces vean que no estamos tan lejos del modelo chileno. Lo interesante del modelo chileno es que teníamos el contraste del privado, que es algo aquí que por lo menos yo nunca he visto. Entonces, qué interesante que el Estado es más democrático para distribuir volumen que el sector privado. Ahora, ¿por qué? Yo no tengo ni idea, pero hay una hipótesis que tenemos que hemos sostenido durante años de apoyar a más de 430 empresas a venderle al Estado. O sea, que tenemos rato de estar haciéndolo. Entonces, nuestra hipótesis es la siguiente. El Estado centraliza las oportunidades. Entonces, todo esto pasó porque una vez una cliente me dijo, es que Simón, son 20 páginas el pliego de esta licitación, yo no quiero leer todo eso. Y yo la quería matar. Por suerte el señor me dijo, sí, es que mi esposa nos ayuda en esto, y me dijo que era la esposa, entonces yo me contuve. Yo dije, ah, claro, doña Fulanita, venga, vamos a hablar un segundo. Vamos a ver, estos son $50,000, ¿sí? ¿Cuándo ustedes como pyme han tenido una oportunidad de $50,000? ¿Algunas han hecho un negocio así? Me dijo, sí, la verdad es que sí. Hace como un año conseguimos una persona y una señora. ¿Y cuánto tiempo les tomó ganar este negocio? Como 8 meses. Muy bien. ¿Y lo podrían volver a replicar? Me dice, no, la señora se fue, ya no tenemos contacto en esa empresa. Ok. Yo le voy a enseñar en 5 minutos cómo descartar esta licitación para saber si vale o no vale la pena. Rápidamente, yo nunca leí un pliego de principio a fin y he visto miles, porque la verdad es que la vida es muy corta, digamos, o sea, como para leer una licitación con todos los artículos. La idea es rápidamente descartar la oportunidad para saber si tiene sentido o no seguir leyendo. Entonces le enseñamos cómo hacerlo y después de que ella vio que sí, si había posibilidades, ahí lo que le dije es, ahora sí, léala toda, pero entienda el contraste de lo que cuesta conseguir $50,000 en oportunidades en el Estado, que es básicamente inscribirse en la plataforma y comenzar a revisar todos los días, versus en presupuesto de marketing y ventas salir a buscar en el sector privado. ¿Cuántas puertas tiene que tocar una pyme para recibir en un mes $100,000 de oportunidades? No lo sé, es difícil encontrar el costo de oportunidad según el modelo de cada empresa y todo, pero nuestra hipótesis, y ya hay mi hipótesis personal dentro de la empresa, es que el Estado es más democrático para distribuir el pastel, el volumen, con las pymes porque no tienen que tener una fuerza de marketing y ventas tan grande como lo tendrían que hacer en el sector privado, entendiendo que las pymes en el sector privado, 90-95% de los casos de sus clientes son referidos. Entonces, si una pyme quiere crecer, ¿cómo logra que lo refieran más? Es difícil moverlo, pero si quiere venderle más al Estado y que pueda agregar nuevas líneas, pueda dedicarle más tiempo a revisar oportunidades, etc. Entonces, esta es una hipótesis que quería compartirles del modelo de Chile, cómo la distribución del mercado parece ser el Estado por esos indicadores, que es mucho más democrática en cuanto a cantidad y volumen versus el sector privado, por lo menos en Chile, y aquí vamos viendo un patrón similar. O sea, aquí teníamos casi el 47%, si no me equivoco, era de las grandes empresas, quiere decir que pequeñas y medianas tenían la mitad del pastel, que para ser el 90% de las empresas no está tan mal versus lo que veíamos en el sector privado de Chile. Y el otro modelo que me llamó mucho la atención es el modelo de Corea del Sur, que ahí no tenemos tantas métricas. Lastimosamente ellos tienen de los modelos más avanzados. De hecho, CICOP y Merlin antes fue donado por Corea del Sur. Bueno, recibimos varias donaciones, creo que fue España, México, no me acuerdo quién más, esto fue hace 15 años tal vez, pero al final fue un modelo surcoreano que se adaptó y después gobierno digital bajo del ICE, con doña Alicia liderándolo, fue que lo estuvo implementando para el país. Pero los de Corea del Sur, cuando vieron a dar una charla, hace bastante, nos contaban que ellos, muy parecido a lo que decía ahora Daniel, en Accesa, él decía, mira, ¿por qué no usamos las contrataciones del gobierno para ayudar a las pymes? En Corea del Sur lo tienen clarísimo. Ellos dicen, hay un valle de la muerte, 90% de las empresas no sobreviven los primeros 5 años. Cuando llegan al tercer año, nosotros vamos a ayudarlas a ganarse contratos del Estado para que pasen de ser pequeñas a ser medianas empresas. O sea, ellos en Corea del Sur lo tienen ya como propuesta específica, cómo ayudamos a nuestras pymes a sobrevivir ganando contratos del Estado. Entonces me pareció fascinante. Quería compartirles el caso de Chile, bueno, mi experiencia ayudando a empresas a vender al Estado, el caso de Chile y el modelo de Corea del Sur, pues son muy relevantes a todo lo que en Accesa nos estaban presentando y cómo hacia dónde va la línea. Y para terminar, que la verdad es que 15 minutos se pasan bien rápido, cuando está emocionado, es 2 grandes barreras en percepción.
Esto voy a decir lo que es percepción porque aquí es muy difícil llevarlo a datos. Cuando nosotros hablamos con empresas para vender al Estado, hay dos grandes objeciones que nos dan. Una, que el Estado solo compra por precio. ¿Para qué me voy a meter yo al Estado si voy a tener que puretear mi servicio, de por si van a comprar el más barato, etcétera, etcétera? Y la segunda es, todo viene con nombre y apellido. Eso ya es para fulanito, son los mismos de siempre, se lo va a ganar el hijo de fulanito, el primo no sé quién, el hermano no sé quién. Eso representa en percepción el 80% de la barrera ideológica que en nuestra experiencia nos dicen las empresas cuando van a vender al Estado. O les va a tocar bajarse de precio muy fuerte, o todo está arreglado y es corrupto, y salen una que otra noticia esporádica sobre ciertas industrias que son muy retantes, como lo de la industria de la infraestructura, que en todos los países es compleja, hace que se masifique y se piense que todo el día a día del Estado es así. Eso es un poco nuestro reto, tratar de evangelizar y explicar, porque la realidad es que en nuestra perspectiva hay una responsabilidad privada de entender cómo funciona el juego. Otro de los problemas que yo veo que no es tan consciente es que la gente piensa que es igual vender el sector privado que el público. Y se ve más o menos así. Tengo una metáfora para traducirse. Imagínense que yo los invito el domingo a una mejenga en la sabana y ustedes llegan ahí todo bien y tenemos una bola pequeña como de papi fútbol y la comienzan a patear, alguien la agarra con la mano, va y mete un gol. Y usted dice, hey, eso no es injusto, no se vale, es el juego. Y le decimos, hey, pero es que esto era una mejenga de balonmano. ¿Quién dijo que era fútbol? Lo mismo nos pasa con las empresas. Comienzan a tratar de venderle al Estado y dicen, hey, eso no se puede, eso es ilegal, ¿por qué me la quitaron aquí y allá? Y llegan a nosotros ya descontentísimos, quemados, nosotros llamamos quemados, ideológicamente hablando, y les preguntamos, pero, ok, llevo 2 años tratando de vender al Estado, he perdido más de 17 licitaciones, no tienen el número, ya esto lo sacamos nosotros después, y eso no se vale, es injusto, bla, bla, bla. Y yo le digo, ¿y conoce algo de la ley, lo mínimo del reglamento o algo de la ley? No, no conozco nada, nunca lo he leído. Si no sabemos lo básico, que en balonmano uno puede agarrar la bola con la mano y tirarla, como lo son los recursos de objeción, de revocatorio y todo eso, va a parecer muy injusto el juego. Entonces, hay una contraparte que sentimos, por lo menos de mi lado, y es una perspectiva de responsabilidad privada para comenzar a vender y venderle exitosamente al Estado. Entonces, de nuevo recapitulando, esto viene de la perspectiva de ayudar a empresas. Ahora, importante aclarar, nosotros ayudamos a empresas a venderle al Estado, a crecer ganando contratos del Estado en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Colombia. Tenemos clientes de España que ven en la región, de Estados Unidos que ven en la región. Y les puedo decir, no es muy distinto. Sorprendentemente, no es tan distinto como uno piensa. No por eso es fácil, digamos, no por eso es como, sí, es duro en todas partes. No, bueno, resulta que Costa Rica y Chile, por ejemplo, y Uruguay, en nuestra experiencia, son de los más sanitos que hay en Latinoamérica. O sea, como que en realidad podemos decir un montón de cosas, pero Argentina, Colombia, México, Brasil, pesado. Vender al Estado ya es mucho más pesado, sí se ve mucho más tangible la corrupción, se ve mucho más la descentralización de oportunidades, irregularidades, etcétera. Entonces, a contarles a todos eso que sí, es difícil. Esos son los números, ¿no? Entonces, 85% de empresas inscritas el año pasado no ganaron ni un solo contrato, pero se puede. O sea, nosotros ya lo hacemos y lo hacemos una y otra vez, de ahí a la orden lo que necesiten en cuanto al tema de, como empresa privada, venderle al Estado. Eso es un poco como nuestro nicho y nos hemos especializado mucho, porque un poco, y ahí lo ven muy bien en el reporte de Accesa, en nuestra ideología, si tuviéramos más y mejores empresas vendiendo al Estado, tendríamos mejores servicios, a fin de cuenta que nos impactan a todos como sociedad. Entonces, esa es una de las causas que nos motiva muchísimo a hacer lo que hacemos y seguirlo haciendo, por más que sea retante todos los días. Creo que en tiempos, según yo, estoy, pero no sé, ahí me aclaras, Nani. Sí, muchas gracias. Ya estamos a tiempo y muy interesante la intervención de Simón. Nos da esta perspectiva más desde los usuarios, desde SICOP y los que tienen el interés de participar en las contrataciones públicas. Entonces ya vimos la parte de los datos, ¿verdad? Que nos presentó Daniel, esta visión muy interesante de Simón. Y ahora vamos a dar paso a Nicole Moraga, que nos va a presentar una propuesta, precisamente el diagnóstico de una propuesta de mejora en tema de contrataciones públicas a nivel municipal. Nicole, tiene la palabra. 15 minutos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas las que están conectados. Primero agradecerle a Accesa la oportunidad, muy honrada de que me hayan tomado en cuenta. Bueno, este tema de lo que es la contratación pública siempre me ha gustado, me ha encantado desde que era estudiante, ¿verdad? Entonces he tenido la dicha de poder trabajar en esto que me gusta, en su momento desde el lado privado y ahora en el sector público. Lo que yo les quiero comentar hoy y contarles un poquito es mi propuesta de trabajo final de graduación. Importante mencionarles que esta se hizo bajo el marco de la anterior ley de contratación administrativa.
Tiene un espectro temporal de enero 2015 a enero 2020. Sin embargo, hay muchos datos que cuando estaba repasando, justamente preparándome para esta presentación, los llevo a contrastar a la nueva ley de compras públicas y de verdad que veo que se han mejorado en varios aspectos de mejora que puntualizamos en el trabajo de graduación. Voy a compartirles mi pantalla y por favor me confirman si lo pueden ver. Se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, mi trabajo final de graduación se llama Diagnóstico y Propuesta de Mejora de la Gestión de Compras Públicas Electrónicas Municipales para aumentar la participación de las pymes. Este trabajo no lo hice sola, lo hice con mi compañera Carol León, que en su momento estuvo trabajando conmigo hombro a hombro, ¿verdad? Pero hoy lastimosamente no nos pudo acompañar. Y muy importante, con la guía del doctor Esteban Martínez, que ahí lo vi que estaba conectado, también que fue una pieza clave en esta investigación. Un poquito la agenda de qué es lo que les voy a comentar, los antecedentes de esta investigación, el marco teórico y metodológico que seguimos para llevarlo a cabo, que mucho de esto, de los datos que vamos a presentar, fueron obtenidos de SICOP. Los resultados de la investigación, a grosso modo, realmente no tendría el tiempo en estos 15 minutos de presentarles todos los resultados, pero si alguien está interesado, yo con mucho gusto les puedo pasar el documento de la totalidad del trabajo final y las conclusiones y recomendaciones a las cuales llegamos. Entre los antecedentes, bueno, nuestro marco en su momento, ¿verdad? Que era la Ley de Contratación Administrativa, la 7494 y su reglamento. Estuvo vigente durante muchísimo tiempo, desde el 95. También tomamos en cuenta el modelo estándar de datos de contratación abierta. Vimos cuál era el ideal, cuál era, ¿verdad? Las etapas que se debería de seguir en toda contratación. Nos metimos a estudiar este modelo. El decreto ejecutivo del MISID, el 38830, que es muy importante, que se dio en el 2015, porque indica que es como un hito, un punto de partida en el cual se tienen que ir incorporando a SICOP gradualmente, primero a las instituciones del gobierno central, y ya sabemos que, como nos comentaba Simón, en el 2017 muchas más instituciones fueron ingresando, pero en este decreto ya sí marca la cancha para el gobierno central y de ahí en adelante se fueron ingresando el demás sector público. Datos importantes que yo cuando los vi yo quedé impactada y fue también parte de la motivación para la cual hicimos este proyecto de graduación, es que el 97% del parque empresarial de Costa Rica en su momento, en datos del MEI de 2019, estaba conformado por pymes. Sin embargo, la mayoría de esas pymes no ganaban ni una licitación. Entonces, hay una gran desproporcionalidad en la distribución de la riqueza. Si vemos el segundo antecedente, según el estado de situación de las pymes, se revela que para ese entonces el 94% de la participación de las compras públicas eran de pymes y solamente el 6% de las empresas grandes. Sin embargo, el monto adjudicado de empresas grandes de ese 6% era superior al monto adjudicado del 94%. Y para mí eso era algo que de verdad habría que prestarle atención. Entonces, por eso hicimos este proyecto. El objetivo general de nuestro trabajo fue proponer mejoras en la gestión del proceso de compras electrónicas a través de los instrumentos que utilizan las proveedorías municipales para que las pymes puedan aumentar su participación. Básicamente, empezamos a ver con lupa en 2 municipalidades, porque es parte de las instituciones del sector público, donde hay más, pero más de 80, creo que andan por ahí, y ver qué estaban haciendo ellas en contrataciones directas, donde la mayoría de sus participantes eran pymes, sus oferentes eran pymes, y cómo podíamos proponer una herramienta para que mejoraran esos procedimientos y que mejoraran la adjudicación de las pymes. Ese era nuestro objetivo general. Otros objetivos muy puntuales, y se los leo rápidamente, era estudiar el marco de referencia de la contratación administrativa en Costa Rica durante el periodo del 15 de enero de 2015 al 1 de enero de 2020,
analizar la ruta crítica del proceso de compras públicas de las proveedorías municipales de Desamparados y POAS, que esas fueron las municipalidades que nosotros elegimos para llevar a cabo la investigación, porque las podíamos contrastar muy bien, una muy grande, otra más chiquita, una zona súper comercializada, súper industrializada como Desamparados y otra un poco más rural como POAS. Indagar la gestión de las proveedorías municipales de Desamparados y POAS en los procesos de compra pública electrónica por medio del criterio de las pymes. Entonces no era solamente cómo estaban haciendo estas municipalidades para comprar, sino qué pensaban las pymes que estaban ofertando en esas municipalidades del proceso, dónde les dolía más, digamos, poder ofertar, qué les gustaba, qué se podría potenciar, qué buena práctica tenían estas municipalidades. Y por último, proponer un documento que facilitara la participación de las pymes en el marco de la contratación administrativa electrónica costarricense. Que ese es un desprendible de este trabajo final de graduación, que es un manual de buenas prácticas, de qué pueden aplicar estos gobiernos locales para pretender aumentar la participación y la adjudicación de las pymes. La metodología que utilizamos fue una triangulación de la información, porque queríamos ir a ver estas contrataciones que estaban haciendo las municipalidades y elegimos 3 herramientas para poder hacerlo. Una entrevista a profundidad, que para esto los proveedores institucionales, tanto de POAS como de Desamparados, fueron sumamente amables y nos ayudaron a completar una entrevista a profundidad, como lo dice ahí. De verdad que llegamos a inspeccionar con lupa y a preguntar cómo estaban haciendo ellos para comprar. Hicimos una guía de observación, pero ya teníamos la experiencia de los proveedores municipales de cómo lo estaban haciendo, pero bueno, vamos a ir a ver qué es el rastro que queda en SICOP, ¿verdad? Que en sí es parte de la materia de hoy, de los datos abiertos. Y por último, una entrevista a pequeñas y medianas empresas. La aplicamos a 41 pymes que habían participado en los procesos de contrataciones directas de estas 2 municipalidades. Importante que de esta guía de observación analizamos 84 contrataciones directas, que en su momento era lo que más se cursaba en SICOP, 41 de Desamparados, 42 de Desamparados y 42 de POAS. Los resultados de la investigación que les voy a comentar básicamente son estas 3 herramientas analizadas por etapas. Nosotros distribuimos el proceso de compra en ruta crítica, en procesos de esa ruta crítica para poder llegar a comprar por parte de los gobiernos locales y obtuvimos muchísimos resultados. Sin embargo, yo solo voy a exponer aquellos que fueron más reiterativos o donde hubo mayores hallazgos según nuestro criterio. En lo que es la etapa de planificación, en la entrevista que tuvimos con los proveedores pudimos ver que habían bastantes disparidades en el proceso de planificación de las contrataciones directas. Por ejemplo, alguna municipalidad tenía un cronograma, otra no, los cronogramas supremamente desfasados, podría ser incluso con los plazos que ya se establecía la normativa. Planes de compra sin especificar el bien o servicio u obra a contratar, uno sabía que algo iban a comprar en el tercer trimestre, pero nadie sabía ni qué ni cuánto dinero, por ejemplo. En la guía de observación vimos que había una evidencia de omisión de documentos relevantes a la planificación de la decisión inicial, que ahora si lo contrastamos con la nueva ley 9986, vemos que la decisión inicial tiene mucho músculo, ahora sí es bastante robusta, pero en ese momento de verdad que había mucha omisión de documentos que eran importantes para evidenciar la planificación de la compra y por ende que nos iban a asegurar un posible éxito en la contratación. Y también que los planes de compra no estaban disponibles al público. De las entrevistas a las pymes, los entrevistados nos indicaron que sí se genera un proceso de planificación según el criterio de ellos. Sin embargo, consideran que eso no era suficiente, no era adecuado y recomendaban detallar los planes de compra de las instituciones en esta etapa de planificación. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, aquí fue donde vimos de las mayores dificultades que tenían los oferentes, las pymes que entrevistamos. Por una parte, los proveedores nos decían, bueno, los requisitos de admisibilidad los define la unidad de usuaria, la unidad técnica, la unidad solicitante, el departamento, como le guste llamar en cada institución. Con base en la información de los bienes y servicios que esta gente recopila, así se va a pasar al pliego de condiciones. En la guía de observación, nosotros vimos
o no vimos más bien información de respaldo de los requisitos de admisibilidad que se planteaban en su momento en los pliegos de condiciones o en los carteles. Había una inexistencia de estudios de mercado, entonces no había muchos requisitos, un precio a la alza, un precio tal vez muy inferior al precio de mercado, lo que se estaba cotizando, y no había ningún sustento donde había salido eso, ¿verdad? Las pymes nos dijeron que requisitos de admisibilidad como la experiencia, las certificaciones de fabricantes son las principales barreras que ellos ven para participar. Me acuerdo una institución que pedía una carta de representación exclusiva desde la empresa, que tenía la representación directamente dirigida a la institución. Entonces nos decían, son cartas genéricas, y yo solamente pidiendo la carta, como me la pide la licitación, pierdo 3 meses y ya se me pasó el tiempo para recepción de ofertas. Bueno, nos dijeron que muchos se han abstenido a participar porque los requisitos los veían realmente muy complejos, muy difíciles de alcanzar y que no se apegaban a la realidad. En cuanto a los factores de evaluación, realmente los poderes municipales no nos dieron mucha información, más que la que se utilizaba era conforme a lo que indica la ley, ¿verdad? En su momento, en el artículo 55, que nos define que no solamente se puede ponderar el precio, sino algún otro elemento de calidad y de servicio. En la guía de observación sí vimos que la mayoría de las compras van por precio. De hecho, Desamparados incursionó en ese momento en ponderar elementos distintos al precio como una ventaja comparativa, y POAS sí tenía un 100% precio en todas las contrataciones que revisamos. Las pymes nos dijeron que ellos consideraban que solo se tomaba en cuenta el precio, muy parecido a lo que Simón nos exponía, y que no se medía la calidad de los productos o servicios que se ofertaban. Dentro de nuestras conclusiones y recomendaciones, con base en todo lo que les acabo de comentar, vemos que en su momento había una escasa planificación del proceso de compra. Realmente había ausencia o nula aplicación de los cronogramas, como indicaba la ley, o cronogramas que fueran realistas con base en la complejidad del objeto contractual que se estaba licitando. En las decisiones iniciales había muy poca información, o realmente no la había, tal vez una requisición. Y tampoco en la presentación de planes de compra había muy poco dato que le permitiera a las empresas tener más información para ellos licitar. Otra conclusión importante es que se debería ponderar algo más que el precio, pero esto es un tema delicado, porque se concluye que las instituciones deberían de tener un mayor esfuerzo en conocer el mercado de lo que van a licitar, en saber qué es posible, no solamente el precio. Erróneamente se cree que un estudio de mercado es solamente conocer el precio de lo que vale lo que quiero como institución, y no le toman importancia a aquellos requisitos mínimos que deberían de cumplir las empresas, o que cumplen las empresas, ¿verdad? Para asegurarme como institución tener ofertas, que no solamente se pondera el precio, pero hoy día uno ve tal vez pliegos de condiciones donde no solo se pondera el precio, ponderan otras cosas que son realmente complejas para las pymes de alcanzar, como certificaciones con grandes puntajes, y solamente para una pyme tener eso pues es muy complejo porque representa un gasto, una inversión, ¿verdad? También se puntualiza lo que es la coherencia en los requisitos de admisibilidad, que estos deben ser acorde a las contrataciones, que no impidan ni desalienten a los oferentes, porque en su mayoría esa fue la principal barrera que a nosotros los pymes nos dijeron. Y consideramos que capacitar a las unidades usuarias es clave, totalmente, porque si tenemos una capacitación de los que van a necesitar y el beneficiario final de los bienes y servicios, ellos van a saber cómo pueden pedir las cosas de manera que tengan mejores ofertas y mejores bienes y servicios para el sector público. Ya por último, para terminar, y me dicen cómo estoy de tiempo, esta es una imagencita de cómo nos había quedado el manual, que era un manual de buenas prácticas para la gestión de compras públicas electrónicas municipales con el fin de facilitar la participación de las pymes. Ese manualito es chiquitico, es un desprendible de la investigación que realizamos y que se realizó con todos estos datos que les estuve compartiendo. Esa sería mi propuesta, más bien mi ponencia, y muchísimas gracias por el tiempo y la atención.
Muchísimas gracias, Nicole, muy interesante y también este último propuesta, ¿verdad? Ese aporte que sale de su trabajo final de graduación. Tal vez ahora pasemos a una ronda de preguntas que tengan o comentarios hacia cada uno de los ponentes. Le puedo dar la palabra también si desean participar. Andrés Araya, sí, Hola, buenas. muy- hola, hola. Bueno, gracias, Daniela y Daniel, ¿no? y por su presentación, realmente felicitarlos por este esfuerzo. Sí tengo, digamos, algunas, no, y sobre el esfuerzo de la realizar la investigación. Tengo algunas, en principio, como comentarios y luego quizás unas preguntas y tal vez respetuosamente alguna sugerencia, ¿no? Mi primer comentario en general me parece que la investigación que está muy bien cuanto a la entrega de datos, bueno, pero parte de una perspectiva de datos justamente y de la herramienta que se utiliza, en este caso el CICOP, ¿verdad? Para, especialmente, poniendo énfasis mucho, por una perspectiva más de empresas pequeñas y medianas. Y quizás, aquí me viene un poquito el comentario que le falta, me parece a mí, una perspectiva de actores, digamos, que sean proveedores y sobre todo también proveedores, digamos, y actores como oferentes. En esa perspectiva entiendo que es una línea base, que es apenas como un punto de partida, pero un ejemplo bueno es que, por ejemplo, respecto del dato del 40% de contratación que solo tiene un participante, hay que tener cuidado, digamos, cuando de tener esa percepción de que todo el sistema es corrupto, y aquí un poco empate con a veces las percepciones que tienen precisamente las personas, ¿verdad?, que participan en estos espacios, digamos, y lo digo porque es bueno, sí, desde la perspectiva, por supuesto, de la organización en la que he estado tantos años, es bueno tener siempre sospechómetro, como llamamos nosotros, ¿verdad?, en materia especialmente de compras y adquisiciones, pero hay que tener cuidado, digamos, cuando partiendo de ciertas hipótesis o datos se llega, digamos, o podría llegar eventualmente a conclusiones erróneas. Yo tuve una empresa y participé 18 años, precisamente participé en CICOP, y me dejó muchísimas experiencias y en buena hora que Simón nos da una perspectiva precisamente balanceada desde la empresa privada. Por ejemplo, ¿por qué mi empresa, por ejemplo, no participaba en ofertas en provincias lejanas? Y a veces cuando uno le pregunta precisamente, ya sea a las personas, a las empresas, o a los dueños de empresas, y también a los proveedores, ya que tienen ese problema, son similares a la mía. Por ejemplo, es un asunto de costos. Había licitaciones que eran, qué sé yo, en Guanacaste, ¿no? Y cuando uno veía el monto de la oferta, pues uno decía, bueno, 2 millones, y cuando hacía los cálculos, por ejemplo, el transporte, ya sea porque allá no hubiese ninguna empresa que pudiese competir, vamos a decirlo así, podría estar uno del lado de la empresa de ese 40% de ser un proveedor único, pero cuando ve los costos, por ejemplo, operación, entonces inmediatamente uno echaba para atrás, ¿no? Y otra observación sobre la cuestión de los gobiernos locales, está muy bien, el estímulo quizás de contratar a aquellas empresas cercanas a la población, suena bien, y una potencial preferencia entre empresas locales. Sin embargo, hay que tomar en consideración el derecho de oferta y demanda, ¿verdad? Lo cual, en otras palabras, no se podría agregar, digamos, en unas cotizaciones o en situaciones de reservas que privilegien a una determinada empresa. O sea, por lo menos no con la normativa actual, ¿verdad? O sea, uno no puede decir como parte, por ejemplo, que pertenezca al gobierno local, ¿no? Por lo menos no como tenemos la legislación ahora. Una respetuosa, por supuesto, sugerencia es ampliar la investigación desde la perspectiva de los usuarios y de los proveedores, o sea, desde el otro lado de la acera, ¿verdad? Solamente el dato frío, porque tenemos mucho, digamos, que decir, o las experiencias que tuvimos, y podría mejorar incluso los supuestos o puntos de partida, ya no la hipótesis que le exista el sospechómetro, eso que yo comparto en buena parte. Otra sugerencia podría ser estudiar y tratar de actualizar el estado de las empresas nuevas, activas y no activas, porque, por ejemplo, mi empresa todavía está inscrita en CICOP,
pero no estaba de baja, o más bien estaba de baja en el registro comercial, como yo lo hice a través del abogado, ¿verdad? Que me bajara porque a raíz de la nueva ley tenía que pagar impuestos por una empresa que era inactiva. Y era más de 200.000 colones, no tenía ningún sentido si yo ya no iba a ser un proveedor, un jugador más, un actor más. Pues. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo cruzar la información justamente entre el CICOP, digamos, las empresas inscritas versus el registro de empresas para actualizar los datos, digamos, de aquellas que están actualizadas por baja, porque eso podría disminuir la cantidad de 40.000 o tantas empresas que supuestamente están en el CICOP, y eso podría darles datos mucho más realistas de los cuales ustedes parten. Finalmente, tengo dos preguntas. Una es en la mención a la estrategia, que a quién corresponde, cuál institución debería dar a llevar a cabo la política pública o el diseño de una estrategia para mejorar precisamente la participación de las pequeñas, medianas, pymes, etcétera, ¿no? Aunque sin embargo no aportó muy bien cómo esto casi es igual en todos los países, y eso es cierto, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica trajimos una experta de Colombia, ¿verdad? Que si bien mejoró, por ejemplo, todo lo que era proveer de los comedores escolares en Colombia, ¿verdad? Y ciertamente se favorecieron pequeñas empresas, pero ¿qué quiere decir esto? Que son muy limitadas, digámoslo así. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que vas a mejorar todo el parque, sino que puedes mejorar aspectos muy puntuales de la participación de empresas, como por ejemplo fue el caso colombiano, cuando se abrió la ley a más transparencia, más rendición de cuentas, etcétera. Entonces mejoraron, por ejemplo, aquellas empresas que podían dar alimentos en los comedores escolares colombianos. Pero eso fue un ejemplo. Y la otra, entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿A qué institución corresponde y cómo podría ser, ya sea una política pública o una estrategia para mejorar? Y la segunda, y así finalizo, es que me parece que cómo aplicar inteligencia artificial para analizar los anticruces para darnos mucho más datos. Gracias. Las felicitaciones de nuevo. No sé si lograron escuchar bien las preguntas de don Andrés y si quieren, no, si no me equivoco es si hay una política pública. No, La primera, dado que Daniel es que Andrés mencionó, se le corta muchísimo si gusta la escribe para, si gusta la escribe. La charla, también yo tuve problemas para escuchar. Pero no sé si me escucha ahora. Si gusta la escribe en el chat para que la puedan leer los ponentes y contestarle las preguntas, sí. Okay. De momento tal vez hay una pregunta de Fernanda, si no me equivoco es a la presentación de Daniel, dice, una consulta, ¿se puede inferir que las ofertas que reciben un oferente, este oferente es el proveedor clasificado como grande? No, Es decir, que el 40% es captado por proveedores grandes, esa es la pregunta. no precisamente. Gracias por la pregunta, Fernanda. O sea, vamos a ver. El hecho que hay un solo oferente que refiere que el cartel, la licitación se abrió como tal y solo una empresa llegó a concursar. Ahí no hacemos una segmentación si se trata de que es una empresa grande, es una empresa pequeña. Eso es más para retratar la poca diversidad que hay o la poca competitividad que hay a veces dentro del mercado para ofertar directamente eso. En cuanto al porcentaje de total de participaciones que se llevan las empresas grandes, es un 29,11 del total de en los cuales concursan, tienen 47,40% de los recursos a partir de esas licitaciones que obtienen. Lo que denota la investigación, y no hemos hecho ese doble clic como para llegar a nivel de tan profundidad, era una investigación también un poco limitada en cuanto a presupuesto y tiempo, entonces tampoco, aunque nos deja todo un marco metodológico y una cátedra que podríamos abrir dentro de Accesa con respecto a la investigación en contrataciones públicas, que se presta para mucho. Lo que nos dicen los datos es, hay pocas ofertas para la licitación, independientemente de cuál sea el tamaño, con eso me refiero a la remuneración económica o el presupuesto para las mismas. Y en un segundo lugar, en las grandes, no es que obtienen más licitaciones, de hecho no es el grupo que más licitaciones obtiene, pero es el que tiene mayor ganancia. Ok, perfecto. Ahora sí nos entró la pregunta de don Andrés. Él menciona a cuál institución corresponde el diseño de las políticas públicas o estrategia para mejorar la participación de empresas pequeñas y medianas.
Bueno, primero que nada, gracias Andrés por el comentario. Siempre un gusto tenerte aquí presente. Me gustaría hablar con vos después para escucharte mejor lo que mencionaste, para tener más insight. Em, no hay una institución como tal. De hecho, lo que la ley indica, la nueva ley, es que le da cierta rectoría al Ministerio de Hacienda con respecto a esto, pero sobre el SICOP y sobre los datos, no precisamente con las políticas públicas de inclusión de microempresas o de pequeñas empresas. Ahí habría que, en un criterio muy personal, que ya esto está fuera de la investigación, debería ser un conjunto o una, porque no solo hablamos de una cuestión de una política pública, es una política, es un eje estratégico que debería estar dentro de diferentes políticas públicas, donde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene un rol que cumplir, donde el Ministerio de Hacienda debería tener un rol que cumplir, pero también hay que respetar las autonomías, y por eso mencionamos específicamente el caso de las municipalidades, donde debería ser un eje transversal que debería estar implícito en todo esto, en toda política de reactivación. O sea, la ley tiene un artículo que da, en caso de empate o en ciertas situaciones, ventaja a MIPYMES o pymes que estén registradas bajo ciertas categorías y que tengan, por ejemplo, participación de ciertas minorías o de estar fuera del Valle Central, la gran área metropolitana, pero en buena, no creo o no considero, porque esto se sale un poco de la investigación como tal, que lo tengan que ser una organización como tal, sino que debería ser un eje transversal a través de todas las instituciones del Estado. Voy a darle la palabra a Esteban Mora, si gusta hacer su pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, Un adelante. cordial saludo, gracias, un cordial saludo a todos, a Nicole, a Simón, a Andrés, a Paola, a todos los que están presentes. Nada más un par de comentarios, particularmente con la pregunta de Andrés, precisamente con quién lleva esa política pública, ¿verdad? Es importante tal vez mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, 2023-2028, está presente, digamos, algunos lineamientos de política pública o de acción relacionados con compras públicas y pequeñas y medianas empresas. Son tres objetivos para mí muy básicos. Uno relacionado con la identificación de pymes, eso ya está. Otro relacionado con la necesidad de la digitalización. Caramba, hacer transferencias de recursos va a ser un poco complejo, ¿verdad? Siendo tan amplio el sector de pymes en nuestro país. Y tercero, irlos incorporando paulatinamente. Si uno revisa más en detalle el plan, realmente no logra identificar cómo es ese proceso, ¿verdad? Cómo se van a ir incorporando a temas de compra pública, a pesar de que sí es un desarrollo, digamos, importante en términos de cómo podría movilizar precisamente la economía, generar encadenamientos y demás. La política lo tiene, digamos, previsto y lo menciono como política de Estado, ¿verdad? En términos del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, creo que pueden haber ahí algunas tareas importantes desde el Ministerio de Hacienda, desde la propia academia y, por supuesto, desde iniciativas como el OGP o desde temas de datos abiertos, ¿verdad? Ahí les compartí, perdón, y ese es el segundo comentario, un pequeño informe del Observatorio de Compras Públicas que estuvimos trabajando desde la UCR en los años 2019 y 2020 con unos antecedentes previos también, que parece que no ha pasado el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente muchos de los elementos que ustedes mencionaron en las presentaciones del día de hoy siguen estando hoy vigentes y de repente ahí tenemos que trabajar más y aprovechar más las plataformas tecnológicas, ¿verdad? La herramienta que sacó de Observatorio de Compras Públicas también del Ministerio de Hacienda podría ser una buena herramienta en su momento para aplicar inteligencia artificial, que yo creo que ese es el otro interés también de Andrés, no solo para potenciar las compras del Estado, sino también para que las pymes, inclusive las grandes empresas, se puedan potenciar haciendo compras muchísimo más inteligentes, que ese es obviamente el negocio de Simón, ¿verdad? Pero que efectivamente se requiere por ahí también un impulso para que el dato realmente le llegue a los que están haciendo análisis, a los que requieren tomar mejores decisiones y, por supuesto, a todos los ciudadanos donde de alguna u otra manera nos vemos muchas veces limitados por malas compras, donde se aplican siempre el tema de factor de precio y no tanto de calidad, o negociar mejor las iniciativas. Y ya con este comentario cierro, por ejemplo, con el Departamento de Estado de Estados Unidos relacionado con compras públicas. Ellos han estado haciendo una serie de iniciativas y trabajan el concepto de mejor valor. Este concepto implica que las instituciones del Estado deberían de conversar con los ciudadanos
de qué es lo que requieren y también con los proveedores y de forma muy transparente sentar a los diferentes proveedores en la mesa para ver cuáles son las opciones que pretenden ofrecer el Estado y dentro de los elementos básicos que se requieren para solventar el problema público, qué valor adicional pueden incorporar dentro de su oferta. Bueno, entonces, realmente se genera una competencia dentro de los proveedores y efectivamente, pues un mejor impacto en los ciudadanos. Pero ese sería, digamos, mis comentarios únicamente. Muchas gracias, más bien. No, muchísimas gracias por los buenos comentarios, Esteban. Muy pertinente la investigación que nos compartió en el chat. También la vamos a estar distribuyendo en las redes sociales para que se haga la consulta. No sé si Simón quiere agregar algo a estas dos preguntas que se han realizado, o Nicole también, desde su perspectiva como empresa de consulta y que ayuda a las empresas, a las pequeñas empresas y medianas a participar de estos procesos. ¿Considera que inteligencia artificial sería una salida, Claro, sí, voy a ir a la segunda pregunta porque yo honestamente de políticas, la verdad es que no tengo mucho que aportar, digamos, pero a nivel de inteligencia artificial, sí, completamente. De hecho, nosotros usamos inteligencia artificial, tenemos un sistema propio de alertas, porque el sistema de SICOP tenía muchas limitaciones para bastantes de nuestros clientes. Entonces, la inteligencia artificial serviría, creo, sin duda, pero nosotros, de hecho, nosotros con el proyecto con el BID hablamos con expertos de los mejores del mundo que vivimos en lenguaje natural, y lo que me decía es que el insumo, o sea, el estado de la información de los datos lo hacía difícil, porque una parte de la información está ya digitalizada en SICOP y eso está pues súper bien. Filtrar, que esté correcta es uno de los puntos, ¿verdad? Que yo ahí me reservo el beneficio de la duda, digamos, porque ya hemos visto muchos datos. De hecho, el clásico que tenemos, donde tenemos memes en la empresa, es con los decimales y miles. De hecho, hay una señora que no voy a nombrar de la Junta de Protección Social que cuando se encargaba el cartel se veía de decimales y miles y no se corrige, se queda ahí. Normalmente ya cuando sale el contrato se ve actualizado, pero en el expediente hay. Entonces, si uno descarga la información, nos tocó hacer desviación y un montón de pruebas porque los datos de origen no están bien los digitalizados. Ahora, hay otra capa de información sobre las adjudicaciones y montos específicos de los contratos que son documentos escaneados. Los documentos escaneados no tienen la resolución para ser usada. O sea, hay lenguajes que hay gente que me dijo, sí, yo te puedo programar así. Estamos hablando de Amazon, Google, los mejores sistemas de inteligencia artificial del mundo. La imagen estaba en 150 KB por página y ellos necesitaban 3 megas por página para que tuviera la resolución. Entonces me dice, a ver de que no tenga los documentos en físico y poner a alguien a escanearlos a alta resolución, nadie, ni Google, nadie te va a leer lo que hay en esos documentos. Entonces nosotros personalmente como empresa en el proyecto con el BID le echamos tierra al histórico y dijimos de hoy en adelante escaneenlo así, o mejor aún, créenlo en una versión digital y procesable por lo menos, lo más correcta posible de ser posible. Pero sobre lo histórico lo veíamos como titánico. O sea, nosotros planteamos en conseguir los datos y mandarlos a India para escanearlo. Hicimos un montón de ideas y al final fue como el histórico, échale tierra, digamos. Nosotros no encontramos una forma viable económicamente de procesar esa información porque lo que ya se tomó el esfuerzo de las instituciones en digitalizar está en una calidad que no es y los documentos físicos que se podrían conseguir sería súper alto el costo de escanearlos uno por uno en la resolución necesaria para que cualquier procesador de lenguaje natural los pueda digitalizar. Entonces, nuestra conclusión es, ojalá de aquí en adelante lo digital se verifique para ver que esté bien y lo que es escaneo que se haga en otra resolución o que directamente ya se creen formatos como PDF o Excel o Word, donde es más fácil. Pero lo que es así, foto escaneada, no encontramos viabilidad en el momento. Que podría funcionar, sí, nada más que habría que subir un poquito los estándares, definitivamente. Eso es un poco de las experiencias que he tenido con la segunda pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario Me gustaría sobre? sumar uno a lo que menciona Simón. Ujú. Y también haciendo respuesta a esa pregunta, sí se puede utilizar. ¿Qué es lo que nosotros encontramos con limitaciones? Primero, para poder obtener la data histórica con los cuales nosotros hicimos en análisis de eso, realizamos un bot. Es decir, hicimos un sistema que estuviera haciendo las consultas constantes y sacando la información de SICOP una a la vez para poder obtenerla, porque el obtener la base de datos directamente del SICOP fue prácticamente imposible con una respuesta prácticamente por parte del SICOP para poder sustraer los datos. Entonces fue el único mecanismo que tuvimos.
Sí, sería lo ideal aplicar incluso muchas más herramientas de inteligencia artificial, de business intelligence, para poder sacar más datos con respecto a eso. Pero, nuevamente, aquí hay un problema de medio que tenemos que hablar, que tiene que ver con la calidad del dato, la estandarización de los campos que se están llenando y cómo se están llenando dentro de la base de datos como tal, la centralización de una base de datos que ya finalmente la da la ley, que ya todo vaya y esté dentro del SICOP. También teníamos el problema que, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, no todas las contrataciones públicas están dentro del SICOP, se viene recomprando desde hace muy poco. Igual pasa con algunas municipalidades y con otras instituciones. Entonces, sí se puede hacer, pero requerimos primero que haya una calidad del dato, que ojalá que cumpla con los estrenamientos y los lineamientos de datos abiertos que uno desearía ver en el Estado, que no siempre ocurre. Por ejemplo, estos campos vacíos, estos campos nulos, esta información donde hay una desestandarización de cómo se utilizan los números. Todo eso son cuestiones que hay que revisar en el manejo y la limpieza de la base de datos. Esa es parte de las recomendaciones y nuestro informe escrito si vienen con más detalles de a qué nos referimos con respecto a eso. Y también recordarles, los datos ahí los tenemos disponibles, cualquiera los puede utilizar. Están más que abiertos y con bienvenidos, o sea, es más que bienvenidos a que puedan generarse más investigaciones y más comentarios con respecto al tema. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Si no, para ir concluyendo. ¿No? Ok, entonces les agradezco. Disculpen. Sí, Lidia. Yo nada más quería hacer un comentario súper rápido que sí, bueno, en efecto, el gran desafío es la calidad de la información y conseguir la información. Nosotros para esta investigación programamos unos web crawlers en Python y todas las investigaciones son open source. Entonces nada más quería hacer ese comentario. Si van a github.com, acceso a ACR, ahí encuentran todo el código fuente, encuentran enlaces a la información descargada, los crawlers en Python, los reportes en Tableau. Todo es abierto y bueno, para las personas que les interesa este tema, ojalá podamos continuar haciendo esta información pues mejor, ¿no? Porque es muy importante este tema. Entonces, follow the money ahí. Ese sería mi comentario. Gracias, Lidia. Bueno, entonces con esto concluimos. Bueno, vimos como varias áreas sobre la temática, desde los datos y la necesidad, ahora con estos últimos comentarios, la necesidad de que los datos sean abiertos y que realmente la información sea accesible para el análisis, para también la implementación de herramientas y de iniciativas como la de licitaciones inteligentes de poder realmente involucrar a las empresas pequeñas, medianas, empresas en estos procesos de compras públicas. También los aportes de Nicole, muy interesantes, y también cómo se requiere también de esa, tal vez, un proceso didáctico de cómo involucrar a las empresas y acercarlas a la información que existe, educarlas de cierta manera. Eso también lo mencionaba Simón en su presentación. Y sin más, les agradecemos muchísimo haber participado de esta actividad. Los instamos a que visiten las diferentes sitios web de tanto licitaciones inteligentes como de Accesa para que tengan esta información que se les presentó el día de hoy. También Nicole muy amablemente facilitó su correo por si están interesados de obtener el panfleto que se elaboró y la totalidad de la investigación de la disertación final de su trabajo. Y los invitamos también al resto de actividades de la semana global de Estado de Gobierno Abierto, el día de mañana también en varias actividades y hasta el viernes tendremos actividades, por lo que los invitamos a mantenerse informados. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, pura vida, un placer. Buenas tardes, muchas gracias.